Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo, su espacio, pero sobre todo por el hecho de que me estén acompañando el día de hoy, aquí en este nuevo video. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hablar de las recomendaciones que ofrecen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, así como el Banco Mundial y la UNESCO desde una perspectiva de la política educativa mexicana. Así que vamos para allá. En cuanto a las recomendaciones, hablaremos en primera instancia de la OCDE. Pensemos en ellas y sus ventajas. Ya habrá su momento para hablar de sus desventajas en otro video pues más adelante. La OCDE plantea una primera recomendación llamada calidad educativa. Y desde esta perspectiva, la calidad educativa es un proceso mediante el cual la teleología educativa tendrá una fuerza mucho más productiva, mejor organizada y con mejores resultados. La calidad es crucial para el adecuado cumplimiento de las labores docentes, de investigación y de servicios, y el fortalecimiento de la cultura institucional, de acuerdo al señor Alcántara en el 2007. En segundo lugar, las relaciones con el Estado. La relación del Estado desde la perspectiva de la educación, obviamente, como institución y como formación del ser humano, no basta decir que es necesaria. Es mucho más que ello, es básica, ya que las mejoras de todo un sistema educativo solo pueden darse si existe apoyo político consecuente y un liderazgo continuo, dice la OCDE. En tercer lugar, el financiamiento público. Obviamente, el Estado tiene por constitución la obligación de poder dar educación a todos los ciudadanos, a cada uno de los que crezcan y nazcan en la polis. Sin embargo, al no poder, por cualquier motivo que sea, la educación no debe dejarse al margen, debe de seguir en pie de lucha. Por lo tanto, aunque una de las mayores restricciones es el limitado financiamiento público y que año con año baja el presupuesto, en vez de subir, se debe de optar por generar más y mejores recursos, buscando y haciendo política pública cuando y donde sea necesario. Es ahí en donde asociaciones internacionales entran al juego como actores que pueden estabilizar una forma pública de financiamiento que, al final de cuentas, engrandezca la educación. En cuarto lugar, la mejora de los procesos de gestión, es decir, proporcionar espacios para el diálogo y la comunicación entre todos los actores relevantes y que sus agendas, políticas públicas, estén coordinadas de tal manera que la atención puesta sobre la educación sea de formación, de desarrollo, de apoyo a educadores, así como de políticas públicas y de gestiones de recursos nacionales, internacionales, tanto públicos como privados. Tendría que ser incentivar el desarrollo de la creación de capacidad nacional, regional y local que permita una mejor gestión de las escuelas, dice la OCDE. Después viene la diversificación de los sistemas y las instituciones, es decir, encontrar las formas y los mecanismos para adaptar sus funciones a los nuevos modos de producción y difusión del conocimiento, según Alcántara. Los tiempos cambian y con ellos los modos y metodologías que deben y pueden aplicarse para un mejor entendimiento del sistema y medio ambiente que nos rodea. No es ni tendría que ser lo mismo la educación de hace 20 años, cuando por ejemplo a mí me dieron clases, que la de hoy en día, ni la que se dará en los próximos 20 años. La tecnología, los dispositivos electrónicos, los dispositivos smart, así como los distintos medios electrónicos para hacer llegar información, hacen que la educación tenga que diversificarse y buscar nuevas formas de educar. En quinto puesto, la calidad del personal docente, estudiantil, infraestructura y ambiente, dice la OCDE. En cuanto a la calidad de personal, sobre todo la calidad del personal docente, la OCDE es muy estricta en cuanto a ello. Definir qué es una enseñanza eficaz, definir estándares docentes, estudiantiles y de infraestructura que puedan dar un mejor ambiente educativo. Atraer a los mejores candidatos, fortalecer la formación inicial, acreditaciones abriendo plazas a concurso y creando periodos de inducción y de prueba. Esto para mejorar el desarrollo profesional y la evaluación. Luego de ello,
Una siguiente recomendación es la interacción de diferentes niveles educativos. La ventaja de esto es que es necesaria la creación de estructuras institucionalizadas que garanticen el diálogo y la construcción de consenso para poder desarrollar una estrategia educativa a largo plazo. No solo como un periodo de 6 años, un periodo sexenal que es lo que dura un gobierno federal. Establecer objetivos claros, medibles y de alta prioridad, sin duda alguna, se relaciona con la creación de los espacios públicos de interrelaciones de diálogo y convivencia entre los distintos niveles educativos que puedan formar una estructura unificadora que lleve de la mano al educando por caminos seguros, bien allanados y, obviamente, por buenos educadores. Finalmente, el uso eficiente de los recursos humanos disponibles. Dice la OCDE que es necesario el mejoramiento de la eficacia escolar de los recursos humanos con los que se cuenta en una institución. Hablemos, por ejemplo, de un liderazgo directivo. Un director que no tiene la formación, el desarrollo e incentivos necesarios no podrá dar los mejores resultados. Seamos sinceros. Estos resultados no van a caber en una institución ni crear vínculos necesarios fuertes con la sociedad civil. Según la OCDE, en el 2010, eficiencia, capacidad, autonomía, así como un buen financiamiento y eficiente gestión de recursos humanos debe de plantearse en un comité de trabajo para la implementación. Esto asegurará el buen futuro de las escuelas y, obviamente, de la educación en México. Ahora, en cuanto a la UNESCO, se comenta lo siguiente en cuestión de recomendaciones. Estas se basan en 3 principales tendencias. Primero, la expansión cuantitativa. Luego, la diversificación de estructuras y, en tercer lugar, las restricciones financieras. Ello da como resultado entonces 3 prioridades y recomendaciones generales. En primera instancia, la relevancia, luego la calidad y finalmente una internacionalización. Las ventajas ofrecidas son que, en primera instancia, se atienden los vínculos entre la educación y el desarrollo humano, la pertinencia de la educación, la calidad y equidad educativa, así como la internacionalización de las políticas educativas y, obviamente, su eficacia en las implementaciones de las mismas. Asimismo, la relevancia del sitio que ocupa la educación superior en la sociedad, sus funciones en docencia, en investigación y en servicios que de ellas resulten, dice Alcántara. En cuanto a la calidad, pues esta requiere de la participación activa de todos los integrantes, de todos los actores en cuestión educativa, alumnos, profesores, investigadores, etcétera, los que sean, pero principalmente del gobierno en turno, del Estado y también, sin lugar a dudas, de la sociedad civil. Tiene que participar, tener cuidado y apoyar entre todos para una mejor calidad educativa, evitar la explosión de matrícula. Una explosión de matrícula descontrolada, pero sobre todo hacerlo tomando en cuenta la libertad de cátedra, libertad académica y autonomía institucional. Ya hemos hablado de eso en algún otro video. Por otro lado, la globalización ha traído consigo el empequeñecimiento del mundo. Esto no quiere decir que sea totalmente malo, obviamente no. Al contrario, por mucho que se lamente uno de ello, ha sido benéfico en muchas cosas. Una de ellas es precisamente el poder ver cómo diferentes culturas de diferentes lugares del mundo ven, trabajan, componen y corrigen los problemas similares a los nuestros, a su muy propio estilo. Se trata de crear un sentimiento de solidaridad en un mundo globalizado. Es ahí entonces en donde entra la internacionalización de la educación como tal. Lo que hagamos en las calles, en las escuelas primarias y en las secundarias, en los lugares públicos, dice Bauman, tiene una importancia extrema para el futuro del mundo entero. Finalmente, vamos a entrar entonces con las recomendaciones del Banco Mundial. Este banco promueve una diferenciación entre las instituciones, incluyendo el desarrollo de establecimientos privados, no solamente públicos, parte de un pensamiento neoliberal. Ni modo. Diversificar fuentes de financiamiento, redefinición del papel del gobierno en la educación pública, una descentralización y dar prioridad a la calidad y a la equidad. La necesidad urgente por volver a poner en marcha una educación de calidad hace también necesaria la reaparición hoy, en nuestros días, del dinero. Ni modo. Sí, sin duda alguna es de las partes importantes de toda acción política. Toda agenda política va
presupuestada. No hay otra forma de decirlo. Es necesario, a falta de financiamiento del Estado, un financiamiento en donde se sugiere un modelo mixto para maximizar contribuciones del sector privado, por ejemplo, dice Alcántara. Por lo tanto, el gobierno, tanto del Estado como del gobierno interno, la jerarquía de las instituciones deben ser redefinidos para una mejor operatividad de la educación en las instituciones, ya sean públicas o sean privadas. Una mejor administración conducirá entonces a un despliegue más efectivo, dice Alcántara, de todos los recursos posibles. Ello va a proporcionar calidad y equidad, obviamente, pues en los modelos educativos mexicanos y en educación en general. Con todo esto planteado, entonces, ¿qué les parece si vamos empezando a dar una pequeña conclusión al respecto? Desde esta perspectiva, entonces, hay que tener en cuenta que todos estos factores mencionados, todos estos factores comentados hace rato de todas estas instituciones, así como de todos los factores socioeconómicos, políticos, científicos, tecnológicos, limitan, influyen, mas no determinan a un individuo. Es decir, puede verse limitado por problemas económicos, por el código postal en el que nace, por el nivel de educación que sus padres tengan, que su familia tenga, por la calidad de vivienda en donde habite, por las malas o buenas prácticas políticas locales o nacionales o internacionales, no importa, por falta de recursos para su escuela, porque su escuela no sea mínimamente digna, que no tenga electricidad, que paredes de concreto, no se diga internet o, al final de cuentas, computadoras actualizadas o dispositivos smart en general, ¿no? Por tener una computadora en casa con acceso a internet, un smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo que le haga la vida más sencilla, puede verse limitado, sí, pero mi crítica sigue siendo hacia esa posición unificadora mexicana, unicéntrica, por suponer que existen principios generales, por suponer que si encontramos a un grupo de personas sometidas a los mismos factores causales, inevitablemente van a responder de manera idéntica. De idéntica manera, de idéntica forma. Eso es absurdo. Tan es así que muchos de los mejores alumnos, ahí están las definiciones del gobierno federal, han salido de escuelas que no tienen el mínimo de escuela de calidad que mencionamos arriba. No generalicemos entonces por generalizar. Entremos en un debate para el mejoramiento de la educación. De eso se trata este canal, del diálogo. Para que a partir de los distintos factores que limitan e intervienen en el educando, mas no determinen su ser. Si pensamos en este tipo de teorías, no estamos generalizando, sino dando un marco de referencia en donde poder dirigir una crítica. De no hacerlo, estaríamos yendo a ciegas y a tientas sobre infinidad de parámetros que no nos van a llevar a ningún lado específico. Por lo tanto, la teoría no debe encarnar una idea de que hay una y solo una única manera que es la mejor para vivir la propia vida y por consiguiente que es la mejor manera de proceder a través de los sistemas educativos, a través de la pedagogía y de la educación. La teoría de la enseñanza-aprendizaje debe de escapar de este unicentrismo que propone que individuos con antecedentes similares y rasgos heredados parecidos, así como contextos históricos, sociales, económicos, genéticos, etc., seguirán los mismos caminos a lo largo del sistema educacional, dice el señor Turner por allá del 2004. La teoría no debe ser entonces la teoría con mayúsculas, sino un conjunto de marcos teóricos que nos encaucen y que nos guíen cuando posiblemente perdamos el rumbo o nos estemos cayendo, pero que no pretendan que una teoría totalizadora nos dará las respuestas inmediatas a toda circunstancia dentro de un salón de clases. Ese hilo de Ariadna que nos guíe en la oscuridad del laberinto. Es así entonces que necesitamos promover no ya teorías totalizadoras, sino más bien marcos teóricos que nos permitan tener el aula de clases como un lugar para la transmisión de conocimientos. Sí, ya lo hemos dicho en otro lado, pero también para el desarrollo y formación de los estudiantes como seres humanos dignos, críticos y en praxis. De tal manera que necesitamos entender, por ejemplo, una sociología de la educación como participante y significadora de una sociedad, como entidad que proporciona determinadas bases para el desarrollo humano y como un conjunto de estímulos para el proceso educativo, dice García. Finalmente, hoy en día,
En un gobierno y política democráticos, la educación del pueblo ha pasado a ser entonces la más importante preocupación pedagógica, continúa García. Está al servicio de los hombres que han de formar la vida pública, las futuras generaciones, ser hombres para la polis. Por lo tanto, se necesita educar a esos hombres y educarlos de una manera específica, con ciertos parámetros y cualidades necesarias para un proyecto de nación determinado. Sin embargo, la educación, recordemos, es un agente de modificación social, pero también lo es de estabilidad social, continúa García. Por ello, la educación, la pedagogía, el formador, el formado y la sociedad civil van de la mano, no pueden separarse una de la otra. Se necesitan, se complementan, es prácticamente imposible pensar una sin la otra. Y es de esa manera que la sociología impacta de una manera impresionante en la educación, de tal manera que se vuelve fundamental para el análisis y solución de los hechos sociales educativos y también de la problemática política educativa nacional. Un buen sistema educativo entonces conlleva una subjetividad a formar, una colección de valores que le den sentido a esa subjetividad, a esa familia o a cualquier forma de asociación en común. Esto que constituya una subjetividad. Cada cultura necesita su propia colección de valores para poder diseñar la identidad del sujeto que forma. El objetivo de crear instituciones educativas, entonces, sobre todo las de nivel superior, ya lo hemos comentado en otro lado, no debe ser como producto del agobio, de la demanda, de la necesidad de promover una repetición de carreras. De acuerdo a lo que dice la TAPI, me parece que no, sino de crear una carta de valores como identidad universitaria, como identidad escolar, con respeto a la diferencia cultural y de género, con responsabilidad, con libertad y conciencia ante las necesidades de una sociedad mundializada, cegada por la inercia de otros valores como el dinero, como cierta necesidad superficial, control y poder político, arrasando con ello a todos nosotros, a todos los seres humanos del planeta, que nos lleve a lugares imposibles de mantener. La cultura, recordemos, produce subjetividades y estas se configuran de acuerdo a los valores sistematizados, pues por un modelo pedagógico, por la educación, que almacena, que potencializa y que rediseña la forma de la humanidad en función de sus necesidades existenciales, que son diversas en cada época y en cada cultura, en toda la humanidad, y que entrega, forma y ayuda a generar competencias de calidad para un futuro. Un futuro muchas veces incierto, claro está, pero que estaremos más que preparados para él desde la educación. Es por ello entonces que la educación debe de basarse en 4 pilares fundamentales, 4 pilares intrínsecos que el formador debe de tener en mente. Ya lo hemos comentado: planificar, enseñar, formar en valores y evaluar, así como una rendición de cuentas y proporcionar tutorías. Enseñar no es un acto de imponer, tiene que ver con el decir, con el diálogo, tiene que ver con llevar conocimiento de un lado a otro, con un método activo, dialogal y de espíritu crítico, como en algún momento lo comentó el señor Paulo Freire. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho que me hayan permitido estar con ustedes hasta aquí. Y pues si hay dudas, si hay comentarios, si hay preguntas, si hay sugerencias, si hay alguna crítica, acuérdense que este espacio, Aistesis, es un espacio de diálogo y es un espacio que precisamente permite una comunicación de ida y vuelta. Ojalá y me puedan hacer oportunidad de dejar sus comentarios aquí abajo, de tal manera de que los podamos leer, de tal manera de que podamos ampliar el conocimiento y que los siguientes videos vengan para mejor. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.